Muy buenas tardes a todos nuevamente. Gracias por su asistencia puntual. Ya vamos a dar inicio a la clase. Bueno, entonces, sin ya más preámbulo, pasamos al tema que nos reúne hoy día. Voy a compartir pantalla. Como les había adelantado, este es nuestro tema de hoy. Vamos a revisar cuáles son los procedimientos estadísticos para evaluar la asociación entre dos variables numéricas. Hemos revisado, vamos a recapitular un poco, cómo relacionar una variable numérica y una variable categórica, ¿no? Por ejemplo, llamémosle peso y dos tratamientos, ¿no? Una variable cualitativa, dicotómica, y la pérdida de peso en términos de IMC es una variable numérica continua. Para analizar ese tipo de relación entre variables, estamos hablando de una variable numérica y una variable categórica o cualitativa, utilizamos la prueba T de Student, principalmente, ¿no? Esa es la principal. También sabemos que existen las otras pruebas no paramétricas en caso no se cumplan los supuestos para la prueba T. Luego tenemos asociaciones entre dos variables cualitativas o categóricas. Llamémosle tratamiento de mortalidad, ¿no? Ahí estamos teniendo variables dicotómicas, que las queremos ver la relación entre ellas. Para ese tipo de variables, o la relación entre variables de dos variables cualitativas, es decir, que hablan de la presencia o ausencia de características, utilizamos la prueba de chi cuadrado, ¿okay? Que al final lo que va a hacer es comparar los porcentajes, cómo se va expresando la enfermedad en distintos factores, en la presencia de distintos factores. Eso lo que finalmente hacemos es comparar los porcentajes mediante la prueba de chi cuadrado. Y entonces hoy día vamos a revisar cuáles son los métodos estadísticos para determinar la asociación entre dos variables numéricas. Vamos a ver la correlación de dos variables numéricas, la regresión lineal, la interpretación de un coeficiente de la regresión lineal. Esta puede ser de una variable numérica o el mismo coeficiente también puede ser de una variable categórica. Pues hay dos tipos de interpretación en lo que son las regresiones lineales. Si estamos hablando de una variable predictora o una variable factor numérica o si estamos hablando de una variable factor categórica. Y también vamos a conversar sobre la regresión lineal múltiple. Veamos un ejemplo de correlación entre dos variables numéricas. Tenemos acá un artículo de la Gaceta Médica de México, en el que vemos que el objetivo es determinar los cambios en hemoglobina en trabajadores mineros expuestos a gran altura. ¿Cuál sería la variable dependiente allí? Vemos el título, cambios en la hemoglobina. Después vemos ahí lo que dice trabajadores mineros. ¿Eso sería una variable? No, trabajadores mineros sería la población. Voy a agarrar mi puntero láser. Trabajadores mineros sería la población expuestos a gran altura y factores asociados. ¿Ya? Entonces, si vemos por acá, el objetivo es determinar la variación de hemoglobina en dos grupos de trabajadores mineros expuestos a distintas altitudes. ¿Okay? Vemos aquí la tabla 1 que nos da el contexto de este problema o de este estudio. Y tenemos dos grupos, al nivel del mar, donde trabajan a nivel del mar y trabajan en gran altura. Vemos ahí que a nivel del mar hay solo 16% y a gran altura 84%. Vemos la distribución de variables, cómo se distribuyen estas variables. Quiero es que vean la hemoglobina. Vemos que la hemoglobina a nivel del mar tiene 14.9 en promedio, una media de 14.9,
y en gran altura 16.7. Y esto que está entre paréntesis, perdón, sí, ¿no? Ver cuando hay un rango intercuartico y si no está es la media, el intervalo de confianza. Vemos acá que parece, como ya nosotros sabemos fisiológicamente, que a gran altura hay una mayor concentración de hemoglobina en sangre. Como vemos acá, este 17.7, a diferencia de este 14.9. Y esto lo están comparando con una prueba T, ¿no? Yo supongo que es con una prueba T o con una prueba de Udemann-Whitney. Si sigue una distribución normal, utilizamos la prueba T, y si sigue una distribución no normal, la Udemann-Whitney, que es la no paramétrica. Y con este símbolo de acá vemos que están utilizando la prueba Udemann-Whitney, que lo que hace es comparar y determina según ese valor P si existe o no existe diferencia entre esas hemoglobinas de esos dos grupos. Y con este valor P, como es bastante pequeño, podemos decir que sí hay diferencias estadísticamente significativas. Acá tenemos el análisis de los valores de hemoglobina según algunas características. Entonces, este es el primer cruce de variables, como es la primera muestra de cómo se pueden estar interviniendo unos factores determinantes de esta hemoglobina. Vemos, se tienen valores P en análisis bivariado. Bivariado le llamamos porque hay solo dos variables. Una variable es por ejemplo, el sexo, y otra variable es los miligramos por decilitro de hemoglobina. Numérica y una variable acá, una variable numérica, edad en años, con una variable también numérica. Y esto es lo que vamos a hacer hoy día. Vamos a ver cómo es que se interpretan esta correlación entre dos variables numéricas. Entonces, primero tenemos que revisar qué prueba utilizar. Para tomar esa decisión, nosotros ya hemos revisado que muchas veces se tiene que evaluar la normalidad de los datos numéricos que tenemos. Y esto es lo que queremos representar con este supuesto. Necesitamos ver qué tan normal o no normal son los datos y qué cantidad de datos tenemos. La curva normal tiene ciertas características y en base a esas características nosotros, mediante una prueba estadística, determinamos si es muy parecido o muy distinto a esta distribución de nuestra variable que nos interesa versus la normal. Entonces, si seguimos una distribución normal, podemos dar luz verde a utilizar una serie de medidas estadísticas o procedimientos estadísticos paramétricos, los llamados paramétricos. Estos incluyen la regresión lineal. Si no sigue una distribución normal, tendremos que hacer o ajustes de la variable o utilizar. Entonces, esto es para mostrarles ahí haberse retirado colores acá abajo señalando problemas de ortografía, porque estamos acá estos son los comandos para acá. Si yo quiero correlacionar o determinar la asociación en una variable cuantitativa con una cuantitativa, tenemos dos opciones. Una, si sigue una variable, una distribución paramétrica, o si sigue una distribución no normal, y utilizamos las no paramétricas. Entonces, para una distribución paramétrica o sí normal, utilizamos la correlación de Pearson. Y si fuera una correlación en el que una de las variables la primera opción que veamos otro ejemplo.
Factores sociolaborales asociados a la variación de índice de masa corporal y diámetro de cintura de 15 ciudades peruanas. Vemos aquí, vamos a ver que esto es un gráfico, un scatter plot, donde cada puntito es un individuo. El eje X es una variable numérica, en este caso es IMC, y el otro es este periodo laboral, ¿no? Periodo laboral de los trabajadores. Vemos que, por ejemplo, IMC alto y acá IMC bajo, y vemos cómo se comporta esta distribución. Acá, como vemos muchos datos superpuestos, no es tan fácil determinar, ver individualmente cada uno de estos puntitos, pero pareciera que hay una correlación positiva. ¿Y qué es cómo sabemos esto? Porque se superpone acá una línea de predicción o una línea de correlación en este caso. En este caso, lo que han hecho, como es una distribución no normal, utilizaron la correlación de Spearman y determinaron si es que existe una correlación entre estas dos variables. ¿Qué quiere decir que sí existe? Que a medida que yo hago variaciones en una de ellas, llamémosle en el eje X, también van a ocurrir variaciones en el eje Y. Eso. Entre las variables. Si por cada unidad ocurre algo también con el años trabajado, podemos entonces concluir que existe asociación. Esta asociación puede ser directa, es decir, positiva, en que los dos variables van en la misma dirección, o puede ser inversa. Acá tenemos otra variable, también para el diámetro de cintura. Hay otra variable que es el diámetro de cintura, que parece casi la misma data, ¿verdad? Porque, claro, el diámetro de cintura está relacionado al IMC, pero esta es otra variable, ¿no? El diámetro de cintura y acá los años, en el eje Y, los años laborados. Y en ambas se obtuvo un P estadísticamente significativo. Aquí que en este caso fue de menor a 0.01, en el que se concluye que sí existe asociación entre ambas variables. En el análisis multivariado, acá podemos ver cómo van cambiando. En el bivariado hay unos coeficientes y en el multivariado se ajustan esos coeficientes. Vamos a revisar un poquito lo que son los coeficientes. Vamos a después regresar a este ejemplo, pero quiero antes de que ustedes puedan comprender lo de los coeficientes mediante la regresión lineal. La regresión o ese término de regresión nos interesa mucho en investigación porque ya como les había adelantado, es un instrumento que nos permite ajustar por confusores, interpretar, por ejemplo, interacción entre variables, también nos permite hacer predicciones y todas estas son situaciones muy interesantes desde el punto de vista científico. Entonces, lo que quiero primero terminar con ustedes es que sean capaces de interpretar bien un coeficiente de regresión, que es parecido, pero no es lo mismo del coeficiente de correlación. Veamos aquí un trabajo que busca ver la asociación de la densidad calórica de la leche materna según parámetros antropométricos de las madres y los hijos. Entonces, vemos acá las medidas fisioantropométricas de las madres y sus hijos. Tenemos la media, la desviación estándar, la mediana y el rango. Veamos primero una variable numérica. Tenemos edad, peso, talla, índice de masa corporal. Y del niño, peso al nacer, edad actual y meses. Acá lo que tenemos es la media, la desviación estándar de cada una de estas variables. O sea, acá no estamos cruzando no estamos determinando ninguna asociación,
Solo estamos revisando lo que son las características. ¿Y qué es lo que hacemos con la regresión? Entonces, lo que hacemos con la regresión es mediante una fórmula, una forma de una línea, vamos a regresar a esta línea de aquí. ¿En qué consiste? ¿En qué consiste la regresión? Mediante una línea podemos nosotros graficar de una forma simple todos estos puntos, que son estas observaciones, y mediante una línea que está compuesta por un intercepto y una pendiente, queremos tratar de graficar lo mejor posible cómo se comportan esos datos. Es por eso que acá podemos ver que esta línea roja es la línea de regresión que nos trata de graficar cómo es la interacción en esas dos variables. Esta línea está compuesta por un intercepto, que es donde cruza acá el eje Y. Esto carece de interpretación en realidad. Bueno, sí se puede interpretar, pero no es tan importante porque a veces sale fuera de los rangos normales, pero lo que nos interesa identificar en las líneas de regresión es la pendiente de esta línea. Mientras más empinada sea esta línea, podemos decir que la relación es más fuerte, porque si yo veo que esta línea se empieza a empinar cada vez más, podría yo entonces decir que por cada unidad en diámetro que subo, voy a tener cada vez más una variación cada vez más grande en el eje Y. Entonces, ¿eso cómo se expresa numéricamente? Mediante un coeficiente o la pendiente, que es el famoso beta. Entonces, no se sorprendan o no tengan miedo de estas fórmulas acá que les pongo. Este beta, el famoso beta o el coeficiente de regresión, es nada más que lo que hemos aprendido en secundaria y en pregrado sobre la pendiente de esta línea. Mientras más grande es esa pendiente, ¿qué va a sugerir? Que van a ver por cada unidad de variación en el eje X, ¿qué va a pasar con el eje Y? Tanto me indica el coeficiente beta. ¿Se entiende? Entonces, si yo tengo acá que yo voy subiendo unidades aquí, el coeficiente beta es el valor de aumento en el eje X por cada unidad de aumento en el Y. Vamos a interpretar cada una de estas cosas. Veamos el primer coeficiente, edad. Para poder interpretar necesitamos saber en qué unidades está medida la variable edad y la variable independiente y la variable dependiente. En este caso, la variable dependiente es el contenido calórico. Déjame mover esto acá que no puedo. ¿No? Acá faltaría que nos indique el investigador las unidades. Supongamos que sean kilocalorías. ¿Qué quiere decir esto? Que por cada unidad, fíjense cómo voy a expresarme. Por cada unidad de variación en la variable factor, es decir, por cada año adicional de edad, ¿qué va a pasar con mi contenido calórico? Como es un signo positivo, yo digo aumenta 0.11. ¿Correcto? 0.11 ¿qué? Kilocalorías. Veamos en peso. Por cada unidad de peso adicional en los niños, perdón, en las madres, se aumenta 0.08 contenido calórico de la leche materna. Veamos algo un poco más importante. Vamos a ver, tengo que siempre mover mi pestañita acá. Okay. Crematocrito, que es un indicador de la cantidad de glóbulos rojos en la sangre. Vemos que está en porcentaje. Entonces, ¿qué quiere decir? Que por cada unidad de porcentaje adicional de crematocripto, ¿qué va a pasar con el contenido calórico? Va a, nuevamente es positivo, aumentar tantas unidades, 6.7 calorías. Y así podemos interpretar cada uno de estos coeficientes.
estos a la larga, ¿qué son? Son las pendientes, es la pendiente de cada una de estas variables a la hora que yo hago ese tipo de gráficos. Cada uno tiene una pendiente. ¿Sí? Vemos ahí, y el valor P que nos dice si este coeficiente es diferente o no es diferente de 0. Entonces vemos que como son muy pequeños estos valores, nos dice que en realidad no hay una diferencia estadísticamente significativa, o sea que estos podrían muy bien ser 0. Fíjense que incluso con un coeficiente grande también puede ser no necesariamente estadísticamente significativo. Acá yo creo que han cometido un error porque en realidad analizarlo en metros es un poco, por eso sale tan grande, ¿no? Este valor, ¿no? Porque está siendo exponenciado pues en metros. Por cada metro adicional de talla, eso es lo que se te interpreta, ¿no? Por cada metro adicional de talla, yo voy a aumentar en promedio 12.4 kilocalorías. Y acá vemos los intervalos de confianza de cada uno de los coeficientes. Y quiero revisar ahorita estos de aquí. Ahora, ¿tienen alguna pregunta? ¿Entienden lo que estamos hablando del coeficiente? ¿Entienden lo que estamos hablando de cómo interpretar el coeficiente beta o el coeficiente de regresión? Solo estamos hablando de ahorita hasta ahora de regresiones lineales simples. Entonces, veamos. Acá esta tabla está dividida en dos: análisis bivariado y análisis multivariado. El análisis bivariado es cuando solo considero dos variables, como por ejemplo, solo tiempo de trabajo contra IMC. Están solo dos variables. Primero identifiquemos análisis bivariado y multivariado del IMC según características sociolaborales de los trabajadores. Entonces, la variable dependiente es el IMC, la variable que está en el eje Y. Y tenemos acá otras características sociolaborales. Por ejemplo, vamos a ver, todas estas, ninguna de estas es numérica, fíjense. Yo puedo crear una regresión lineal, o sea, es decir, que mi variable dependiente es lineal, es una numérica, como es el IMC, pero yo puedo ponerle factores o variables para buscarle la asociación que no sean numéricas, por ejemplo, que sea dicotómica, como decir el sexo. Y el coeficiente de quién es la pendiente de sexo, es decir, cuánto varía en el IMC el ser femenino en comparación de ser masculino. Entonces, vemos que el sexo femenino tiene 0.53 unidades de IMC, ¿no? Adicionales en comparación a los hombres. Y esto sí es estadísticamente significativo. ¿Ya? El grupo de comparación, ¿qué significa? Significa que es el grupo de referencia. A mí no me gusta ese término que dice grupo de comparación. Se llama grupo de referencia. Entonces yo voy a estar, el coeficiente de femenino es en comparación a el masculino, pero se le llama el grupo de referencia. Acá tenemos una variable numérica. ¿Qué quiere decir? Que está en las unidades. Entonces, por cada incremento de un año de edad, se aumenta 0.05 unidades de IMC. Y esto también es estadísticamente significativo. ¿Sí? Acá tenemos una variable que es si es administrativo o no administrativo. ¿Quién tendrá más IMC, los administrativos o los no administrativos? Como vemos que hay un número negativo, es decir, menos 0.9, podemos decir que los administrativos tienen menos 0.9 unidades de IMC en comparación al no administrativo. O sea, los administrativos tienen menos IMC que los no administrativos.
Y este es un periodo laboral categorizado. Vean que antes habíamos visto una variable de periodo laboral, pero en numérica. ¿Ves? Acá tienen de 0 a 100 en numérica, pero esto se puede convertir en categorías. Y al ser categórica ya no hablamos de unidades, por cada unidad o por cada año adicional de preparación, no, sería por cada cambio de estas categorías. Ya no son unidades, y por eso cada uno tiene su coeficiente. Entonces, por ejemplo, los que tienen más de 20 años tienen en promedio 1.51 IMC en comparación a quién? A el grupo de referencia. Veamos esta de acá. Acá es con el contenido calórico. Lo que quiero es explicarles entonces el análisis multivariado. Hemos revisado al comienzo en el módulo 1 sobre la confusión. ¿Qué era la confusión? Es un fenómeno en epidemiología cuando exploramos relación entre variables en el que la relación entre dos variables está mediada por una tercera variable que en realidad confunde lo que nosotros podemos ver en la asociación. Entonces, para nosotros poder aislar el efecto en lo que nos interesa, necesitamos tenemos varias herramientas para controlar esa confusión. Podemos utilizar herramientas en el diseño del estudio o también en el análisis. En el análisis podemos utilizar los análisis multivariados en el que se puede ajustar esa confusión, es decir, hacerla desaparecer. ¿Por qué se logra esto? Porque esta línea de regresión que estamos creando, o esta línea de asociación entre estas dos variables, se está volviendo compleja en términos de que le vamos sumando el efecto de las otras variables y se hace una ecuación que tiene todos los componentes que a nosotros nos interesan. Entonces, al yo tener las variables incluidas dentro de ese modelo de regresión, podemos decir que entre ellas se están ajustando y estamos solo mirando el efecto aislado de cada una de ellas. Entonces, si vemos cómo van cambiando de este coeficiente a estos cambios se deben a que antes estaba la regresión solo con una variable y acá está la regresión pero con las otras variables. O sea, con estas otras, por ejemplo, fíjense, vamos a ver esta variable de sexo. Habíamos identificado que el sexo femenino tenía menos IMC, en promedio 1.5 IMC menos en comparación a los masculinos, ¿verdad? Porque acá es un número, ¿no? 1.5 puntos porcentuales de IMC. Bueno, porcentuales no, el IMC se interpreta en sus unidades. Y esto es estadísticamente significativo. Pero al ajustar esta asociación, porque hay muchas cosas que ocurren asociado al sexo, por ejemplo, la edad puede estar relacionada al sexo, el tipo de trabajo puede estar más hacia un lado del sexo y también el periodo laboral. Entonces, al meter todas estas variables en un solo modelo de regresión, vemos cómo cambia el coeficiente y se pierde el efecto del sexo femenino. Y ya decimos que no era 1.5, sino era menos 0.29 IMC en comparación a los hombres. Tienen las mujeres en comparación a los hombres. Y esto, como ya es muy pequeño, ya pierde significancia estadística. Igual vemos en esto el tipo de trabajo. También perdió su poder de asociación. Antes tenía menos 3.66 en el modelo o en la regresión no ajustada y luego al ajustar por las otras variables, ¿qué pasó con esa asociación? Se perdió y ya se hizo muy pequeño este coeficiente. Vamos a ver un ratito. Voy a abrir
por acá. Yo quiero traerles acá otro ejemplo en el que, no, este no es lo que les quiero mostrar. Eso también lo vamos a ver, pero un momentito. Ajá. Entonces, acá vamos a ver un ejemplo. ¿Se acuerdan que en una de las clases hemos revisado es este artículo de aquí? Ahí está. Este artículo de aquí hemos revisado la asociación de la vitamina D y el desempeño cognitivo, ¿no? Recuerdan que hemos revisado ese tema, que habíamos visto que era un estudio que deseaba conocer cuál es el efecto de la vitamina D en indicadores de performance cognitivo medidos con ciertos instrumentos de desempeño cognitivo validados, ¿no? y reconocidos en señores de sexo masculino, de adultos mayores y de edad media. Ese estudio es muy interesante y lo que busca es determinar esa asociación. Vemos, acá vamos a ver un ejemplo de lo que es confusión estadística. Ay, perdón. ¿No? Entonces, la doctora Zainani de la Universidad de Stanford prepara estos artículos de estadística que se llama Statistically Speaking, que son muy interesantes y muestra ejemplos basados en la literatura. ¿Qué es lo que ella hizo acá? De esta población, de ese estudio de I, ¿no? Lo que hizo fue sacar una submuestra para mostrarnos un escenario donde no hay relación entre las variables. Ay, ¿dónde está mi puntero? Ah, no, pero ven mi flecha, ¿no? Ay, esto está acá. Un momentito. Ah, eso está acá. Ok, entonces, vemos aquí, perdón, acá está. El escenario A, donde no hay asociación entre las variables, en este caso son dos variables numéricas, la variable en el eje X, el nivel de vitamina D. Siempre recordamos, cuando analizamos variables numéricas, tenemos que tener muy consciente las unidades. En este caso vemos vitamina D en nanomoles por decilitro. Va del 0 al 200. Y por aquí tenemos un indicador de desempeño cognitivo. A niveles más altos significa que el desempeño es mejor. Niveles más bajos es que el desempeño es peor. Y vemos esta nube de puntos. Cada puntito es un individuo que tiene su valor de vitamina D y tiene su valor de este test cognitivo. Y que vemos que es como una nube de puntos formando lo que parece una elipse. Así al ojo de buen cubero podríamos ver que no hay una asociación. Es decir, que no vemos una tendencia, no relación. Lo interesante es que podemos usar métodos estadísticos para que nos ayuden a identificar esta relación, si está presente o no. Pero así lo vemos y parece que no hay asociación. Vemos que no hay, es como una elipse, no sigue ninguna tendencia. Acá vemos en el cuadro B, una relación débil, en el que podríamos decir que hay una relación débil positiva, escasamente importante, ¿no? Que pareciera que a mayor nivel de vitamina D también podría aumentar un poquitito este performance de este puntaje cognitivo. Vemos acá hay una relación un poco débil a moderada y finalmente acá vemos una
relación más importante moderada. Pero qué fácil sería para nosotros interpretar si matemáticamente el programa estadístico nos dice la pendiente de esta línea que estamos tratando de crear con nuestros ojos. Si yo me imagino la relación entre estas variables, la podría trazar así, como por acá. Pero sería mucho más fácil para mí que me digan la pendiente de esta línea entre vitamina, niveles de vitamina y puntaje es tanto. Y eso es lo que hacemos. Justamente lo que queremos hacer es interpretar esa línea. No, vamos a, acá están las líneas. Esta es la línea real, no la línea imaginaria que yo me había imaginado. Acá vemos slope, es la pendiente. Pendiente, 0. Acá pendiente es igual a 0.5, pero vean que para yo interpretar el 0.5 como en el eje Y es una variable numérica, tengo que ponerle las unidades. Acá es unas unidades 10 nanomoles por litro. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Perdón, las unidades estamos hablando de la vitamina D. Entonces, el slope es 0.5 ¿de qué? De este puntaje, o sea, 0.5 puntos por cada 10 nanomoles adicionales de vitamina D. Entonces, si yo tengo 20 nanomoles adicionales, ¿cuánto aumentaría mis puntos de función cognitiva? A ver, vamos a ponernos un poquito más activos. ¿Cuánto si yo les doy este escenario de acá? Que vemos que la pendiente de este gráfico B es 0.5 por cada 10 nanomoles por decilitro. Si yo te digo que tengo 20 nanomoles por decilitro adicionales, ¿cuánto estaríamos hablando de mejora en mi puntaje de función cognitiva? Nadie habla en el chat. Están todos muy ocupados, muy concentrados. Bueno, entonces están tímidos hoy día. Entonces, si yo estoy subiendo, claro, Jacqueline se animó a, sí, 1, ¿no? Porque si yo digo, si por cada 10 subo 0.5, si yo tengo 20 nanomoles de vitamina D adicionales, podría interpretar que podría subir hasta un punto entero de este puntaje cognitivo, ¿correcto? Por eso es tan importante cuando yo veo dos variables numéricas ver las unidades. Y siempre el coeficiente se refiere a las unidades en la variable dependiente, es decir, en el puntaje. ¿No? ¿Quién aumenta 0.5? El puntaje. El puntaje aumenta 0.5. Aquí el puntaje, el dependiente, el puntaje aumenta 1.0 por cada 10 nanomoles de cambio, ¿no? Aquí 1.5. Son escenarios totalmente recreados artificiales en base a este problema. Pero veamos acá entonces. Lo que quiero es que vean. No. En el artículo. ¿Qué pasa con estas asociaciones? Vean acá. Acá está la asociación entre los escritores de estas pruebas cognitivas, que hay dos pruebas. Antes estábamos solo viendo esta prueba de SST, pero ellos aplicaron dos pruebas, incluso aplicaron más pruebas. Pero podemos interpretarlo solo estos dos. Entonces, asociación entre el test cognitivo y los valores de vitamina D. Es un análisis de regresión. Vamos a ver expresado ¿qué? Los coeficientes beta y sus intervalos de confianza. Coeficiente beta, que es la pendiente. Es nada más que la pendiente. Es una forma sofisticada de decir la pendiente que sale de una regresión. Entonces, ¿qué pasa con, por ejemplo, este score por cada 10 nanomoles de aumento? ¿Qué pasa con el score? Aumenta también 0.318. Y vemos que el intervalo de confianza excluye
Entonces, podemos interpretar que sí, si bien es poco, cada 10 nanomoles no es poco. O sea, cambiar de 10 nanomoles, esos saltos de vitamina D no es poco. Y sí, me parece un poco significativo, porque básicamente sí podemos ver una significancia, pero la magnitud de la asociación, yo viendo en mis puntajes, es bastante poco, ¿no? 31. En la clase de hoy día, por favor, interpreten con las unidades. Es básico a la hora de interpretar la regresión lineal. Porque la regresión lineal, la variable dependiente es numérica. Podría tener independientes o factores no numéricos, pero la variable dependiente de todas las numéricas, por eso se llama regresión lineal. Entonces, vemos acá cómo interpretamos, por ejemplo, las categorías vitamina D. En el vitamina D, antes de pasar a las categorías, vean acá estas crucecitas. Eso que yo les quiero transmitir hoy día. Recuerden que estábamos hablando de la función de regresión, es para ajustar por confusores, principalmente, y para crear predicciones. Pero para ajustar por confusores, este coeficiente de 0.318, es decir, que aumenta 0.318 puntos por cada 10 aumentos de vitamina D, está solo ajustado por edad. Solo ajustado por edad. ¿Y qué pasa cuando lo ajustamos por todas estas otras cosas? En el modelo de regresión han puesto no solo edad, sino también educación, también depresión, índice de masa corporal, actividad física, porque todos estos que son factores que podrían confundir la asociación entre vitamina D y función cognitiva. Por eso, si ese es mi problema de investigación y quiero determinar cuál es la asociación entre vitamina D y función cognitiva, yo necesito incluir estas otras variables que también están asociadas a tanto la vitamina D, o podrían estar asociadas tanto a la vitamina D como a el desenlace, que en este caso es la función cognitiva. Justamente porque vemos que se pierde el efecto. Vean, es decir, antes el coeficiente era 0.3 y bajó a 0.15. ¿Qué quiere decir eso? Que ha perdido efecto. Por cada cambio de 10 nanomoles por decilitro, por litro, ya no varió 0.3, ya solo varió 0.15 puntitos de este puntaje de SST. Entonces, ahí estamos viendo que sí había confusión. O sea, podríamos, si nos quedamos acá en un análisis bivariado, como revisamos el otro día, podríamos quedarnos un poquito interpretando que hay una fuerza más intensa o una asociación más intensa entre la vitamina D y la función cognitiva, cuando en verdad era un efecto bastante más pequeño o una asociación bastante más pequeña. Igual en este otro puntaje, el puntaje CTRM, que acá pueden ver que tiene que ver con la memoria, incluso de ser positivo se volvió negativo, o sea, se pierde totalmente la asociación. Acá podemos categorizar los niveles. Entonces, suficiente, subóptima, insuficiente y deficiente. Ellos han creado estas categorizaciones, seguro en base a una clasificación ya aceptada en la comunidad científica, pero vemos que es una variable de tipo categórica ordinal, ¿no? De abajo hacia arriba. ¿Y cuál es el referencia? Siempre cuando vemos una variable que es categórica, que no es numérica, acá la hemos convertido, la numérica se ha convertido en categórica. Lo primero que tenemos que ver es cuál es el grupo de referencia. Y estamos diciendo cuál es el grupo de referencia, el que tiene vitamina normal. Entonces, ¿qué le pasa a los subóptimos en comparación a los normales? ¿Qué les pasa? Disminuyen 0.759 puntos del score en comparación a qué? A los normales.
los que tienen insuficiente. ¿Cómo lo interpreto? El coeficiente de insuficiencia es puntaje de DSCT cognitivo en comparación a los normales. Y si tú tienes deficiente vitamina D, tiene un promedio menos 1.4 puntaje de DSCT en comparación a quién? A los normales. ¿Sí? Entonces vemos, y esto sí está ajustado, vemos estas dos rayitas de aquí, sí está ajustado a, para todas estas variables, es decir, que estamos dejando ahí un efecto más aislado, independientemente a estas otras variables. Entonces yo puedo entonces decir que esta es el efecto de la vitamina D, más puro. Veamos este otro tema de aquí. Este es un artículo que tiene que ver con el problema del fraccionamiento, o sea, de cuántas veces comían al día, que hemos revisado en una de las clases. Es un estudio que me gustó traerlo porque es hecho en Perú, ¿no? Es hecho en Chile, disculpa, hecho en Chile, Santiago de Chile. Ok, pero la idea de este artículo es que ustedes vean una variable numérica y cómo se analiza para ver el efecto de sus factores. Entonces, efecto del fraccionamiento de la dieta y cantidad de hidratos de carbono en el control metabólico de pacientes con diabetes mellitus tipo 2, sin terapia con insulina. Este título está un poco más difícil de entender que el anterior que habíamos revisado, pero tratemos de identificar primero las variables, cuál es la variable, cuál es el objetivo, si quieren hacer un objetivo comparativo o descriptivo, y pasamos ya a la parte de análisis. Entonces, cuando vemos el título, esta palabra de efecto, cuando vemos esta palabra de efecto, ya definitivamente sabemos que los investigadores quieren hacer algún tipo de comparación. Quieren identificar diferencias, variaciones, que es importante. ¿Por qué? Porque vamos a usar pruebas estadísticas más rigurosas y un diseño que nos permita observar o asignar ese efecto aisladamente a ciertas variables que queremos. En este caso quieren ver cuál es el efecto de cuál es la variable. Esta es la independiente. Fraccionamiento de la dieta. También quieren ver, esta es otra variable independiente, o sea, tienen como que dos variables independientes. Fraccionamiento de la dieta y cantidad de hidratos de carbono que consumen, ¿no? Están queriendo modificar la costumbre de la dieta en estos pacientes diabéticos. ¿Y cuál es la variable dependiente? Desenlace. A ver, ¿cuál es la variable dependiente o desenlace? La variable dependiente o desenlace es el control metabólico. En realidad deben de tener varias variables, por eso no pone la variable ahí tal cual. Control metabólico se comprende de varias variables. Entonces, vamos a tratar de leer cuál es el... Ay, no está el abstract en español. Vamos a hacer acá una traducción, entonces. El objetivo fue evaluar la asociación de el consumo energético, o sea, de calorías, la frecuencia de las comidas y la cantidad de carbohidratos. Pues ya vemos que no son solo dos variables independientes, son tres. Cantidad de calorías al día, frecuencia de alimentación y cantidad de carbohidratos en la alimentación. ¿Con qué? Contra esta es la variable, una variable dependiente, es
la glucosa, la concentración de glucosa en ayunas y la hemoglobina glicosilada. ¿Ok? Entonces ya tenemos más claro a qué se refiere con esto de ¿qué? Control metabólico, ¿verdad? Entonces ya vemos de leer el título, tenemos ciertas preguntas y esas preguntas tienen que ser rápidamente respuestas en el abstract. Entonces ya me queda claro. Me queda claro qué es lo que quieren hacer. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Revisaron la ingesta o las costumbres de ingesta alimentaria en 60 sujetos con diabetes mellitus tipo 2 mediante un instrumento de registro de comidas que consumen. Voy a utilizar mi subrayador, que creo que va a ser más amigable que salga esto a cada rato. Entonces, ¿cómo fue que hicieron? Récord, o sea, como diarios de 3 días. Es decir, les preguntaban, ¿usted cuánto comió de esto, de esto, de esto, de esto? Y ellos tenían, seguro es algo validado, eso lo tendríamos, de acá nos quedamos con esa pregunta, ¿no? Si es este instrumento que trata de medir algo subjetivo, vamos a ver qué tan válido es ese método o ese instrumento para medir lo que ellos quieren medir. Entonces, la frecuencia de las comidas fue estimada estableciendo los momentos del día que consumían alimentos, incluidos los snacks, o sea, incluido las meriendas. ¿Qué tipo de estudio puede ser este hasta el momento? Vamos a descartar lo que es obvio. Se tratará de un estudio experimental, es decir, ellos han hecho alguna intervención. Me parece que no. Estoy casi segura que no, porque lo dirían en métodos. Entonces, no han usado una intervención, es un estudio observacional. Si fuera una intervención, diría algo así como, hemos desarrollado este programa que busca modificar estas cosas, ¿no? Algo así. En este caso, solo querían hacer un observacional. Ahora, dentro de los observacionales, tenemos 3 opciones. Uno, bueno, sabemos que primero para revisar que es un estudio de tipo analítico, porque intrínsecamente lo que busca es determinar variaciones en la variable dependiente según ciertos factores. Busca comparar, el objetivo principal es comparar, para determinar la asociación. Entonces, en eso tendríamos tres posibilidades. Uno transversal, uno caso control y uno cohortes. ¿Cómo hago para diferenciarlos entre sí? Los factores y cuándo se miden temporalmente los desenlaces. Si yo mido los factores y los desenlaces en el momento, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué tipo? Transversal. Miriam, excelente. Si yo mido primero la exposición o primero los factores y después veo en el tiempo qué le pasó al desenlace, es decir, arrancan hoy día y yo no sé qué va a pasar con su hemoglobina glicosilada, lo que me interesa es verlo después. ¿Cuál sería ese? Ese sería corte. Excelente. El caso control, ¿cómo es el caso control? Ya ocurrió la enfermedad. En este caso no aplica porque no es una enfermedad, no están viendo enfermos contra no enfermos. Ya ocurrió la enfermedad y tengo claramente definidos 2 grupos. Uno de casos, que los busco porque son casos. Por ejemplo, puedo buscar a los que tienen diabetes y busco otros controles que no tienen diabetes. ¿Y en ellos qué hago? O sea, ahí estoy viendo el desenlace hoy. ¿Y en ellos qué hago? Trato de irme hacia atrás para ver la exposición o los factores. Eso sería el caso control. Entonces, para los casos controles tiene que ser muy fácil identificar a priori, o sea, antes de los resultados. O sea, a la hora que yo empiezo mi estudio, yo voy a seleccionar casos antes de saber cómo era que consumían su comida, cuántas veces al día. Antes de ver eso, yo selecciono un grupo de casos
por la presencia de una condición, un grupo de controles, claramente. Porque a veces nos confundimos en los transversales cuando quieren comparar dos grupos de pacientes y vemos que están comparando los casos y los controles, por decirlo, ¿no? Porque son las personas con la enfermedad y sin la enfermedad y ven cómo se expresan los factores en ellos. Claro, está muy bien. Pero no necesariamente es un caso control, porque los casos y los controles no fueron elegidos en función a esa condición. Es lo que tocó. Entonces yo agarré los 100 pacientes de mi consultorio, de los 100 yo no sé todavía quiénes tienen, tengo que revisar la historia clínica. Algunos son casos, algunos son controles. Y eso es un transversal, no es un caso control. El caso control es el que empieza con ese objetivo de seleccionar a los controles por su condición. No es que en el periodo que yo busco, yo obviamente voy a crear los grupos, pero eso es en un momento posterior. Entonces, este estudio, ¿qué creen que puede ser? Hasta acá, miren que hemos leído solo el título, el objetivo y los métodos, y que son 3 líneas de métodos, bien escasos. ¿Qué estudio les parece hasta ahora? Dijimos que no era experimental, ¿cierto? Porque no hay una intervención. Dijimos que era observacional y habían 3 opciones. Transversal, donde se miden desenlace y factores en un mismo momento. Cohorte, cuando mido los factores hoy y en un periodo posterior, hacia adelante, veo la variable dependiente, en este caso es glucosa, hemoglobina glicosilada. Y finalmente el caso control. Caso control, vemos que no puede ser porque no hay ni casos ni controles, todos tienen diabetes y la variable dependiente es una variable numérica. Es más, hay 2 variables dependientes, es glucosa, concentración de glucosa en ayunas y hemoglobina glicosilada, ¿verdad? Entonces no hay forma de crear grupos acá, a menos de que yo lo parta en un punto de corte, ¿no? Pero entonces estaríamos descartando el caso control. Nos quedaríamos con 2. No hay que adelantarnos acá. Yo pienso por el diseño típico, esto de encuestas, eso que les hacen una encuesta para ver su exposición, en este caso son la frecuencia de comidas y qué tipo de comidas toman, todo esto, y la cantidad de carbohidratos. Ay, sentía que había un temblor. Es un típico, sí, exacto, es un típico estudio transversal, los que buscan con encuestas tratar de medir y ahí mismo le mides la hemoglobina. Entonces, tratan de, pero podemos aclarar ese detalle leyendo más en la parte de metodología, ¿verdad? Ajá. Sujetos, comité. Entonces, no dan nada de información sobre seguimiento, entonces eso es un transversal de todas maneras. Se midió la talla con una balanza tal, ¿no? La ingesta dietética, sí, es un transversal. Fraccionamiento son otras variables de la dieta. Pero como que falta, mira, acá, en la primera parte de los métodos debería de estar un resumen del diseño del estudio. Vamos a ver acá. Se estudiaron 60 sujetos con diabetes, 10 años desde el diagnóstico, este era el rango de edad, y un índice de masa corporal entre tanto y ciento, al menos por meses antes del reclutamiento, y también eran pacientes que estaban regularmente controlados, glicemia en ayunas menos de 180. O sea, eran pacientes, no sé si tenemos acá endocrinólogas, sí, seguro que sí, endocrinólogos, me parece que están bien controlados, adecuadamente controlados. Fueron excluidos del estudio, ¿no? Y ya, o sea, sí, es un estudio de tipo transversal. Que sabemos en la escala de evidencia, mejor sería cohortes, ¿verdad? Porque el problema muy serio de los estudios transversales es que si yo encuentro asociación entre mi variable factor y mi variable desenlace, yo no puedo atribuir que eso
eso se debe, o tenga una relación causal. O sea, yo no puedo asumir que el factor fue antes que el desenlace. Pierdo en lo que se llama temporalidad en la trayectoria causal. Entonces, porque muchas veces ocurren cosas y después los pacientes hacen cambios en sus conductas. Entonces, no necesariamente es al revés. Ok, entonces veamos. A mí me gusta, como saben, ver los resultados. Parece que el alma de un artículo son sus tablas. Hay personas que les gusta leer los resultados. A mí me gusta ver las tablas. Están bien hechas las tablas. No necesitas ni siquiera leer nada de los resultados. Entonces, veamos la tabla 1, que ya sabemos que es nuestra manera de conocer el contexto de a quienes estudiaron. Usualmente no hay cruce de variables, a veces sí. Si tenemos muchas cosas que decir en el artículo, sí, a veces en la tabla 1 ya ponemos el cruce de variables o el bivariado. Vemos que son 61 pacientes, que son pocos, o sea, no es una gran cantidad. Edad, sexo, vemos más o menos hombres, mujer parecido, más o menos cuánto pesaban, talla, IMC. Me parece mucho más interesante reportar el IMC que el peso y la talla. Me hubiera gustado que ponga el IMC como tal, o sea, en numérico, pero también los rangos, ¿no? Cuántos eran normales, cuántos eran sobrepeso, cuántos eran obesidad y obesidad mórbida, me parece, ¿no? ¿Cuál era la duración de la diabetes, ¿no? ¿Qué les iba a comentar acá? Ay, se me fue. Ah, sí, lo que no les había comentado de las regresiones. Hay una regla de oro, ¿ok? En lo que son las regresiones. Primero, que yo debo de tener 10 sujetos de estudio al menos 10 por cada variable del estudio. Entonces, si yo tengo una variable que es, mi variable dependiente es hemoglobina, ¿ok? Y tengo una segunda que es, por ejemplo, edad. Entonces, si yo quiero meter edad y hemoglobina glicosilada, ahí estamos 2 variables. Mínimo tengo que tener 20 personas. Obviamente es muy poquito, pero usualmente las regresiones múltiples queremos meter otras variables. Entonces, si yo quiero ver 3 variables y ojo que cada variable puede tener más de una categoría. Por eso nosotros consideramos también cuántas categorías tiene cada variable y eso cuenta como si fuera otra variable más. Entonces, vamos sumando 10, 10, 10, 10, 10. ¿Ok? Entonces, tengan eso en cuenta. Por eso que digo que es una población, no es horrible, pero es pequeña para hacer cosas interesantes en términos de regresión. Multivariada, ¿no? Me refiero. Veamos acá, miren, qué interesante. Ya ustedes, después de lo que hemos revisado, podrían ver con más confianza este tipo de gráficos. Este de aquí, la figura 1, identificamos primero el eje X y el eje Y. En el eje Y está la variable dependiente o outcome, la variable desenlace. Y en el eje X está nuestra variable factor. Bueno, en este caso no es un factor, están cosas relacionadas. En realidad no sé para qué me ponen este gráfico porque no me estaba hablando del factor en sí, porque el factor, ¿cuáles eran? ¿Cuáles eran los factores que querían ver? El consumo de cuántas veces al día, cuáles eran la cantidad de hidratos de carbono. Por ejemplo, este sí es más interesante. Pero la glicemia en ayuno es obvio. La glicemia en ayuno va a estar muy relacionada con la hemoglobina glicosilada, porque sabemos por fisiopatología, la hemoglobina glicosilada se empieza a activar a medida que hay una glicemia mayor en sangre. Entonces vemos una clara relación positiva. Más glicemia en ayuno, más hemoglobina glicosilada. ¿Sí? Acá hay una asociación lineal entre hemoglobina glicosilada y glicemia en ayuno. Y aquí vemos una asociación entre el fraccionamiento de la dieta e ingesta calórica. Este R de acá es lo que se llama el coeficiente de correlación.
no el beta, bueno, es el coeficiente de, sí, coeficiente de correlación, no el coeficiente de regresión. El coeficiente de regresión es el beta o la pendiente. El coeficiente de regresión es de correlación es el R solo. Ojo que acá no me queda claro si este R se refiere al índice de correlación porque hay un R de correlación de Pearson o de Spearman o el coeficiente de la regresión. O sea, para eso sí tendríamos, eso, si me queda esa duda es porque está mal hecha la gráfica, pero podríamos leer, ¿no? A qué se refiere. Vamos a ver, tabla figura 1. Porque el coeficiente de correlación son los que nacen de la correlación de Pearson y Spearman. ¿Ok? Por eso es que es importante definir las diferencias. Esos índices de correlación o coeficientes de correlación de Pearson y de Spearman no se interpretan así en unidades. Por cada unidad aumento tanto. No es la pendiente. No tiene nada que ver con la pendiente. Tiene que ver con qué tan cerca están los puntos a esta línea. Acá los puntos están más dispersos a la línea y acá están más pegaditos a la línea. Es diferente, por eso se interpreta totalmente distinto. Estoy buscando la palabra figura 1. ¿Ah? Otra cosa que no tiene... No, a ver. Mire, con cuidado, a ver. Avísenme, por favor, abran sus micros y me avisan si ven lo de figura 1. Nunca debe de haber en una... Acá está, figura 1, figura... Ya, ok. Se observa una asociación, casi le iba a jalar este artículo. Y eso que solo les muestro artículos de revistas indexadas, por si acaso. Pero bueno, a ver. Ajá, este R pequeño, eso. Así es como se debe de poner el coeficiente de correlación. Miren cómo me hizo dudar. Porque el coeficiente de correlación de Pearson y Spearman, que busca la asociación entre dos variables numéricas, se escribe así, como una R minúscula. Y por eso cuando yo vi acá esta R mayúscula me dejó desconcertada. Refiere a un índice de correlación. Habría que ver con qué hicieron esta correlación. Debería estar acá dicho con Pearson o de Spearman. No se ve. Ay, no están viendo. ¿Están viendo mi pantalla? Por favor, ¿me confirma? Ok, vamos a dejar de compartir. Gracias. Vamos a dejar de compartir y voy a volver a compartir. Me cuentan si pueden ver. Ya, entonces veamos lo del R. ¿Ya? Nos quedamos en lo del R, el coeficiente, este R minúscula, la R minúscula que es el coeficiente de correlación. Lo que yo quería ver es si es de Pearson o de Spearman. Ojo, acá en una gráfica, si yo reporto una estadística, como acá dice R, primero el R nunca debe estar en mayúscula, pero R minúscula, el P, yo tengo que decir en la tabla con qué prueba hicieron ese valor P, con qué prueba hicieron ese R, ese coeficiente de relación, porque hay varias opciones. Entonces, no debería yo tener que ir a la parte de sección de análisis estadístico. Ahí debería estar claramente toda esa información. Pero vamos a darle, bueno, no es grave tampoco. Entonces, en análisis, vamos a ver, sería grave si no me dicen acá, eso sí. En el análisis estadístico me tienen que dar esa respuesta. Yo me quedo con la duda si es un Pearson, un coeficiente de correlación de Pearson o de Spearman. Y por acá dice, ¿no? Aquellas variables que mostraron normalidad se analizaron con coeficiente de correlación de Pearson para establecer asociaciones y se aplicó el test paramétrico, no paramétrico de Spearman para las variables que no mostraron normalidad. Bueno, o sea, me quedo con la duda, ¿no? Pero sí dicen que por lo menos que no me preocupe, que ellos buscaron estos supuestos de normalidad para usar el Pearson si seguía una distribución normal y de Spearman si no. Bueno, tampoco está tan grave, está
y pasan con 15, creo. Entonces, les decía que el coeficiente de correlación lo que es una medida de asociación entre dos variables numéricas. Y la fuerza de asociación es en qué tan cercano a 1 o a -1 está ese valor. Entonces, los coeficientes de correlación va de +1 a -1, pasando por el 0. No puede ir más allá. Por eso no tiene nada que ver con unidades, no tiene nada que ver con pendientes. Las pendientes sí pueden ir desde infinito desde menos infinito hasta más infinito, dependiendo de las unidades que estamos usando. En este caso, los coeficientes de correlación no tienen nada que ver con la pendiente, tiene que ver con qué tan cerca están estos puntitos de la línea. Es decir, qué tanto variabilidad hay dentro de estos puntitos con la línea. Es por eso que en este lado vemos un R de Pearson, supongamos que es de Pearson, de 0.3, y acá vemos uno más grande, de 0.6, porque están más pegaditos. Que también coincide que la línea tiene más pendiente, pero podría no necesariamente ser esa la situación. Acá hay más pendiente, acá hay menos pendiente. Otro tema importante es de la correlación es la variabilidad entre estos puntos, ¿no? Qué tan lejos o cerca están de esta línea. Y bueno, eso es con las correlaciones. Sí, lo que les iba a decir, ¿cómo se interpreta estas correlaciones? El 0 es que no hay correlación, es decir, que estos puntos están muy distantes de cualquier línea si alguien la puede trazar. Pero se dice que una correlación de 2 o 3, o sea, 2.5 hacia arriba, ya existe correlación. Y podría ser en negativo también, menos 2.5, porque menos 0.2, menos 0.25. Acá vemos 0.3, entonces es un poquito más fuerte que lo mínimo, por ejemplo, de una asociación lineal leve o ligera. Ok, entonces eso por ese lado. Ahora veamos esta tabla 2. Distribución de ingesta de energía y macronutrientes. Esto es un poco explicativo, pero no nos ayuda mucho a nuestra pregunta, que era asociación o efecto de unas variables de conducta alimentaria en indicadores de control metabólico, que me parece que el más interesante para mi modo de ver es la hemoglobina glicosilada, para mi modo de ver. Pero ellos también estaban buscando la ingesta calórica y todo. Esto lo voy a pasar porque en realidad me parece que no es el propósito del estudio. Y vamos aquí. Análisis de regresión múltiple. Acá están considerando cuál es la variable dependiente o desenlace, hemoglobina glicosilada. Acá vemos varios problemas en este gráfico. Hay un montón de cosas y yo voy a tener que regresar a la parte de resultados. Acá vemos otra vez este problema del R. Este R es R cuadrado. Ojo, el R cuadrado no se escribe así, es un superíndice, es un R y un cuadradito arriba, y en dos arriba, ¿ok? Ahorita vamos a explicar qué significa. Otro problema acá, no se pone P 0.000, porque eso no tiene sentido. El P, cuando tenemos esto, el programa estadístico nos bota esto. Este valor es real, pero yo lo tengo que poner en una mejor manera a la hora que estoy comunicando mis resultados y no pongo eso así, pongo menor de 0.0001, ¿verdad? ¿No? Porque si me sale, porque el programa estadístico solo te da hasta 3 decimales el valor P. Entonces, si me dice que 0.000, en algún momento va a haber un valor, un número. Por eso es que ellos ponen, ustedes ven muy frecuentemente menor a 0.0001. ¿Ok? Son detalles, pero acá, ¿qué les decía de esta tabla? Acá no me dice controlado, están todas las variables en el modelo. Yo supongo que sí. Vamos a darles, supongo que están todas las variables en el modelo. Si están todas estas variables en el modelo, ¿cuántos, con esta regla de oro que les decía? Le digo regla de oro porque no sé cómo hacer la traducción.
como decir, una recomendación, ¿no? Pero no está validada, no es basado en ninguna fórmula, es como que algo así práctico, una recomendación práctica. Deberíamos de tener uno de la constante, que es el intercepto, que en verdad la constante no se reporta, por cierto, no se reporta porque es el lugar donde esta línea cruza el eje Y. Edad, vamos, 2 variables, sexto, 3 variables, IMC 4, energía 5, hidratos de carbono disponibles 6, glicemia en ayuno 7 y fraccionamiento 8. 8 variables. Y habíamos dicho que necesitamos más o menos 10 por cada variable. Eso nos dice que deberíamos de tener por lo menos 90 pacientes. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Que puede ser que encontremos valores P no significativos cuando realmente sí debería de haber. O sea, cuando hay un problema de tamaño de muestra, el problema es los que no encontraron asociación, podría sí existir en la realidad, la asociación. ¿Qué era el problema de poder estadístico? El problema del error tipo 2. ¿Qué era el error tipo 2? No sonó la alarma, pero sí había fuego. Que sí puede haber un factor relevante, real, pero yo no fui capaz de detectarlo, no sonó mi alarma es el valor P. ¿Ok? Entonces, tómenlo en cuenta, pero igual, vamos a ver, como si encontraron efecto en algunos, a ver, vamos a ver, el coeficiente beta, claro, porque sus variables independientes era el fraccionamiento, o sea, la frecuencia, ¿verdad? Eso supongo que es la frecuencia, la cantidad de energía que consumían y la cantidad de hidratos de carbono. Todas estas 3 variables encontraron efecto en ¿cuál? Energía. Pero vean que hidratos de carbono disponible puede tener, o sea, es un P, no es tan alto, o sea, puede ser acá un problema de poder estadístico. Este no me parece en realidad, no me parece que haya un problema de poder estadístico porque está ya muy alto el valor P. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Nos quiere decir que en forma aislada, la cantidad de energía que consumen sí está asociado con nuestra variable dependiente, hemoglobina glicosilada. ¿Cómo lo interpreto? Vamos a ver. Tenemos el valor del coeficiente se refiere a la variación en quién, en la variable dependiente, por eso está acá arriba. Me está hablando de la variación en quién, en hemoglobina glicosilada. Entonces, es la pendiente, ¿no? La pendiente que le asignamos a esta variable energía. Imaginémonos un gráfico así. Olvídense de las etiquetas o de las leyendas, que acá tenemos hemoglobina glicosilada y acá tenemos ¿qué? Energía. Entonces nos imaginamos ese gráfico y eso es lo que estamos tratando de ver aquí. Vemos que el coeficiente o pendiente, ya saben que los coeficientes son las pendientes, el coeficiente de regresión, este beta, es un análisis de regresión, el coeficiente de regresión es menos que 0, es menor a 1, perdón, es un número negativo, es menor a 0. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que a mayor energía, ¿qué va a pasar con mi hemoglobina glicosilada? Yo sé que no es este el gráfico, pero vamos a olvidarnos que acá dice glicemia en ayuno. ¿Qué va a pasar acá? A medida que yo subo mi energía, ¿qué va a pasar con mi hemoglobina? Va a bajar porque es negativo, ¿cierto? Es un coeficiente negativo. Entonces, para interpretarlo, yo tengo que saber en qué unidades está esta energía y debería estar aquí. Por eso es que les decía que también hay varios problemas con este gráfico. La energía, vamos a ver cómo es que la miden, kilocalorías. Vamos a asumir que la están midiendo de la misma forma, kilocalorías. Entonces, por cada unidad, así se interpreta, como no me está agarrando, ¿se acuerdan en el ejemplo de la vitamina D que agarraba de cada 10, por cada 10 unidades? Eso te lo decía en la tabla. Acá no me dicen nada, entonces yo digo por cada unidad de las unidades de esta energía, por cada un puntito de energía adicional,
¿En qué unidades? En kilocalorías. Entonces yo podría decir por cada una kilocaloría adicional de consumo al día, ¿qué va a pasar con mi coeficiente? Se disminuye 0.458. ¿Ok? Energía por cada punto adicional o por cada kilocaloría adicional consumida, baja en promedio mi hemoglobina glicosilada 0.458. Eso así se interpreta. En el sexo, ¿cómo se interpreta? Eso es para una variable numérica. Para una variable categórica como sexo, ¿cómo lo haremos? ¿Cómo lo interpretamos? Tenemos que conocer cuál es la variable referencia. Acá no me dice. Entonces, ¿cómo yo sé a quién corresponde este coeficiente? ¿En comparación a qué? ¿Ven cuántos problemas tenemos acá en esta tabla? Porque ahí lo que dicen es, pueden poner entre paréntesis femenino de referencia o masculino de referencia, podrían poner entre paréntesis o podrían poner acá abajito, ¿verdad? Voy a tener que ir a la tabla otra vez a los resultados. Por eso es que yo decía que les decía que para mí eso es una cita mía, es el alma del artículo. Figura 1, figura 2. Vamos a la tabla 3. El fraccionamiento no significativamente sobre la variabilidad de hemoglobina glicosilada, ¿verdad? Fraccionamiento no influyó porque vemos que hay un P no significativo. Este valor varía muy poco la hemoglobina en función al fraccionamiento, en el cual la glicemia en ayuno fue la variable que mejor predijo los cambios de hemoglobina glicosilada. Bueno, esto no está acá, esto está hablando del R cuadrado, ya por si acaso. Ajá, en el R cuadrado. Acá está el R cuadrado de todo el modelo de regresión, de los cuales la glicemia en ayuno es responsable de mucha de esa variabilidad. La sumatoria total de los coeficientes pudo... no me dice nada de eso del sexo, ¿ven? Bueno. Vamos a suponer que el coeficiente del sexo masculino en comparación al femenino. Entonces yo podría decir en promedio, las mujeres, los hombres tienen 0.25 hemoglobina glicosilada adicional versus las mujeres. Por eso, para interpretar variables de tipo categóricas, necesito conocer a qué le llamo el término referencia. Último punto, el R cuadrado. El R cuadrado no hemos conversado. El R cuadrado es la variabilidad, es esto que ellos están aquí hablando. El 56% de la variabilidad de los valores de hemoglobina glicosilada. Vemos que la hemoglobina, vemos acá la hemoglobina glicosilada. Acá. Vean este cuadro acá. La hemoglobina glicosilada varía, a veces es muy alta, a veces es muy baja, a veces intermedia. Toda esta variabilidad yo la puedo explicar por las distintas variables. O sea, cada variable se va llevando un poquito o va pudiendo explicar un poquito de esa variabilidad. Eso es el R cuadrado. Mientras un modelo o una regresión tenga un R cuadrado muy grande, quiere decir que quedan pocas otras variables que podrían explicar esa variabilidad de la hemoglobina. Porque ¿de qué se trata todo esto? De que yo tengo unas variables dependientes, alguna variable dependiente, en este caso se llama hemoglobina glicosilada, y yo quiero entenderla. ¿Por qué a veces es alta? ¿Por qué a veces es baja? Podríamos hacer la misma pregunta, por ejemplo, con el clima. ¿Por qué a veces hace sol? ¿Por qué a veces llueve? ¿Por qué? Entonces, esa es mi variable dependiente. Si yo puedo explicar o predecir lo que va a pasar con mi variable de hemoglobina glicosilada en base a estas variables con una precisión muy alta, es decir, me queda poco de la variabilidad por explicar,
y yo puedo predecir con mucha confianza esta variabilidad de la hemoglobina glicosilada, entonces eso es bueno. Quiere decir que en mi modelo estoy pudiendo ser capaz de explicar una alta proporción de la variabilidad de hemoglobina glicosilada. Entonces, ustedes cuando van a construir, el día que se animen a construir una regresión, eso podríamos hacer quizás recibimos sugerencias de todos ustedes para creación de cursos más enfocados en el análisis. Todavía no hemos hecho, al comienzo, hace unos 4 años los hacíamos, pero luego los suspendimos por un tema de capacidad. Queríamos llegar a más participantes, pero en fin, el día que ustedes hagan regresiones, van a darse cuenta que a medida que ustedes ingresan variables en el modelo, el R cuadrado siempre va a aumentar, porque voy a explicar más del comportamiento de esta incertidumbre que yo digo, de que quiero yo explicar. Entonces, al final, ¿cuál es la conclusión de este estudio? Debe ser de que el fraccionamiento no tiene ningún efecto, ¿verdad? La cantidad de hidratos de alfa-carbono sí tenía. No, lo que tuvo fue energía, ¿cierto? La energía fue lo que tuvo efecto. No, porque vemos que el hidrato de carbono tuvo un P final, o sea, no es muy grande, como les decía, pero tampoco es estadísticamente significativo. Lo que pasa es que a mí me preocupa el poder estadístico de este estudio, por eso es que estoy viendo con otros ojos estos P's, ¿no? Estos valores P. Y sí vimos que en la energía sí, ¿no? La energía sí vimos que está inverso. Eso a mí me parece extraño en realidad, porque yo pensaría todo lo contrario. O sea, más energía consumen o kilocalorías consumen, la hemoglobina glicosilada va a subir, ¿verdad? Entonces, habría que leer pues en la discusión cómo es que ellos explican esta asociación. ¿Qué más? Bueno, eso es más o menos lo que había traído para ustedes el día de hoy. Como les decía, vamos a tener un cambio de horario para el día jueves. Se les va a comunicar adecuadamente por vía chat. Les pedimos las disculpas del caso por eso. La clase de chi cuadrado la voy a grabar entre hoy día y mañana y voy a coordinar con ustedes por si acaso alguno se quiere unir, porque si ya la voy a grabar, prefiero que estén ustedes presentes. En caso quieran hacer preguntas, quieran participar. Me da pena porque la clase justo de la semana pasada, el jueves, habíamos hecho unas encuestas online para fomentar la participación de ustedes. Fue divertido, pero me hubiera gustado que participen más, porque a veces no muchos de ustedes pueden conectarse en vivo, pero bueno, vamos a traerlo en otro momento, ese tipo de ejercicios, para que puedan conocerlo y puedan disfrutar mejor el tema de este aprendizaje en línea. Entonces, comunicaciones, voy a hacer la grabación de la chi cuadrado, de la clase de chi cuadrado, y los comunicaré para que se puedan unir. Punto 2, vamos a hacer una reprogramación de la clase del jueves, que es de regresión logística. Y se los voy a comunicar todo por vía chat y por correo también. No sé si tienen pregunta. Hemos revisado, fíjense, hemos revisado correlación de Pearson y de Spearman, y eso da los coeficientes de correlación, que es un R minúscula. El R minúscula va de menos 1 a 1. Indica qué tan cerca están los puntos de una línea. Punto número 2, regresión. La regresión tiene varios indicadores. El primero es la pendiente, que es el más importante. En nuestro medio, en salud, lo que nos interesa más es ver factores, o sea, efectos, factores, cuál es la influencia de cierta variable en otra, ¿verdad? Y eso se mide con coeficientes de regresión.
los coeficientes de regresión, que se llama beta, es esta letra griega beta, o en términos simples lo podríamos llamar la pendiente. ¿Okay? Hay forma de interpretar pendientes de variables numéricas y pendientes de variables categóricas que se interpretan por cada unidad adicional. Si fuera una categórica es si yo cambio de esta categoría a la otra. Y para eso necesito saber cuál es la referencia. Y finalmente revisamos el término de R cuadrado. El R cuadrado es un indicador de qué tanto de la variabilidad de mi variable dependiente, es decir, en este caso de hoy día estamos analizando la hemoglobina glicosilada, es explicada por el modelo propuesto. Entonces, se habla del porcentaje de variabilidad. Podríamos, el R cuadrado es un porcentaje, se interpreta como porcentaje y va de 0 a 1. Entonces, en este caso hemos encontrado en este artículo que con todas esas variables que metieron en el modelo, que estaban en la tabla 3, vemos que se puede explicar el 56% de la variabilidad de la hemoglobina glicosilada. Pero para mi modo de verlo, eso no es tan importante. Lo que a mí me interesa es entender bien cuál es el efecto de cada variable con la hemoglobina glicosilada, no tanto entender la variabilidad. Eso tiene que ver con regresión cuando está diseñada para un tema predictivo. Y yo voy a predecir cuál es la hemoglobina glicosilada promedio dado estas variables, ¿no? Dado que soy sexo femenino, dado que mi peso es tal, dado que consumo esta... entonces predecimos cuál es la hemoglobina glicosilada. Ahí sí es muy importante eso del R cuadrado. Porque claro, si yo estoy haciendo asunciones de predicciones con un R cuadrado muy bajito, eso quiere decir que quedó mucho sin explicar de la variabilidad. Entonces, en este caso particular de este problema que hemos revisado hoy día, voy a quitar la compartir para que me vean la cara. Era más importante analizar los betas o los coeficientes de regresión o las pendientes de cada una de las variables. Bueno, ese es un resumen de hoy día. Espero que hayan podido comprender un poco. Voy a dejarles algunos artículos, no de ejemplos, sino artículos de estadística simples para que puedan leer y ir mejorando sus conceptos, sus conocimientos de este tema. Si tienen alguna pregunta, por favor, háganmela llegar y estaremos comunicándonos entonces por vía WhatsApp. No se olviden de responder, quienes no lo han hecho, ya casi todos han respondido el trabajo individual, pero si no lo contestan, si no lo resuelven, no van a poder acceder al certificado. Y ustedes han firmado un compromiso y eso no queremos problemas por ese lado. Así que por favor respóndenlo, son solo 10 preguntas, todos son preguntas prácticas basadas en un artículo. Igual forma, también recordarles que por favor respondan el control de asistencia de todos los días, porque es importante también para nosotros. En este caso, entonces ya nos estaríamos quedando hasta aquí de hoy. Muchas gracias a todos por su asistencia y quedamos en contacto. Que tengan una buena tarde.